Muy buenos días. Es para mí un honor y un placer tener el privilegio de presentar a un querido amigo y una persona muy especial para mí, el doctor Enrique Ruelas Barajas. Él es un médico egresado de la Universidad La Salle, con mención honorífica, maestro en Administración Pública por el Centro de Investigación y Docencia Económicas, maestro en Administración de Servicios de Salud por la Universidad de Toronto, Canadá, y egresado del Programa de Alta Dirección IPADE. Actualmente él es miembro del Consejo Directivo y Senior Fellow del Instituto para la Mejoría del Cuidado de la Salud, que está en Cambridge, Massachusetts. Es director de Políticas Públicas y Sistemas de Salud del Tecnológico de Monterrey. Es profesor de la especialidad en calidad de la atención clínica en el TEC de Monterrey, entre otras muchas posiciones y reconocimientos que tiene. Dentro de las posiciones que ha ocupado en su vasta trayectoria, destacan la presidencia de la Academia Nacional de Medicina de México, que es uno de los órganos con mayor prestigio en este país, órgano consultivo del Gobierno federal. Fue secretario del Consejo de Salubridad General de la Presidencia de la República, fue subsecretario de Innovación y Calidad de la Secretaría de Salud Federal, amigo cercano del doctor Julio Frenk, quien todos ustedes, si no lo saben, sería importante que lo supieran. Fue secretario de Salud Federal, dean de la Escuela de Salud Pública de Harvard y hoy es el rector de la Universidad de Miami. De ese grupo de cuates juegan las canicas aquí el doctor Ruelas. Además fue director de Fomento Institucional de la Fundación Mexicana para la Salud, director de Programas para América Latina y el Caribe de la Fundación Kellogg, director general de la Escuela de Salud Pública de México del Instituto Nacional de Salud Pública. Ha publicado 14 libros y más de 60 artículos sobre los mismos temas en revistas nacionales y extranjeras. Y quiero decirles, para terminar, porque no les voy a leer todo su currículum en breve, que es el experto de este país en calidad y seguridad para los pacientes. Doctor Ruelas, sin más preámbulo, bienvenido. ¿En qué se está transformando el ejercicio de la medicina? ¿Qué factores están haciendo que esto cambie y con la velocidad con la que está cambiando? Quisiera yo responder, pues, primero a esa pregunta: ¿en qué se está transformando el ejercicio de la medicina? Pero el tema de su congreso es medicina de vanguardia. Y tal vez se vayan a sorprender con la segunda parte de mi conferencia de esta mañana, porque tal vez para avanzar hacia adelante, de pronto tengamos que voltear hacia atrás. Y esa va a ser la segunda mitad de esta presentación. Les quiero agradecer a los jóvenes organizadores de este congreso su invitación. Siempre es muy grato estar con jóvenes, es muy estimulante, así es que muchas gracias por su invitación, muchas gracias por la hospitalidad a esta Facultad de Medicina, con la que me une lazos de amistad profunda, con su director, con sus funcionarios, con sus profesores, y mi agradecimiento por la introducción a la doctora Pilar Fonseca. Y también debo decir, para que sepan con quiénes juego canicas, que aquí está otro gran personaje de la medicina mexicana, el doctor Hugo Barrera, a quien me encuentro por sorpresa en este momento aquí. Él viene de Monterrey, va a dar una conferencia, según veo, miembro de la Academia Nacional de Medicina también, y nuestro coordinador del capítulo del noreste de la Academia Nacional de Medicina. Así es que es un placer para mí hablar esta mañana y tratar de abordar estas dos preguntas. Primero, ¿en qué se transforma la medicina mexicana? ¿En qué se transforma la medicina? Punto. Y en segundo lugar,
¿Habrá que volver al pasado para seguir avanzando? En la primera parte no voy a usar imágenes, no busquen imágenes de PowerPoint, porque el futuro no se puede dibujar en una pantalla. En la segunda sí las usaré porque me interesa fijar su atención en algunas palabras clave. Tratemos de imaginar de manera muy esquemática cuál ha sido y es el paradigma dominante de la medicina hasta el día de hoy. ¿Hacia dónde está cambiando y por qué está cambiando? Y en consecuencia, ¿por qué tenemos que estar preocupados por algunos de estos factores? No porque pensemos que sean malos, sino porque algunos de estos factores tal vez nos tengan que hacer pensar que hay que volver hacia atrás de repente para poder seguir avanzando. ¿Cómo se instala un paradigma? Déjenme nada más explicarme a qué me refiero con la palabra paradigma. Es un término acuñado por un filósofo de la ciencia de apellido Kuhn, que publicó un libro hace ya muchos años, 40, 50 años, La estructura de las revoluciones científicas. Thomas Kuhn propone ahí el concepto de paradigma, estos modelos mentales que nos permiten explicar una realidad. Un paradigma dominante durante siglos fue el pensar que la Tierra era plana, y otro paradigma dominante durante siglos fue pensar que la Tierra era el centro del universo. Hasta que algunos empezaron a cuestionar estas creencias, por supuesto fueron agredidos. A quienes cuestionaban que la Tierra era el centro del universo les fue, si me permiten decirlo de manera coloquial, como en feria. A dos de ellos los conocen muy bien. Galileo, a quien no quemaron vivo en la hoguera porque era amigo de los Medici, y entonces su pena fue guardarlo en su casa hasta que se murió, por andar de subversivo diciendo que la Tierra no era el centro del universo. Y a otro, de contemporáneo, a Giordano Bruno, a él sí, no tenía las palancas de Galileo y entonces lo apalancaron, pero con leña, en una plaza romana, en la Plaza Navona, y ahí lo quemaron, otra vez por subversivo, por estar diciendo que lo que todos creían en aquella época no era cierto. Los paradigmas entonces son esos modelos mentales que se instalan, que nos explican la realidad y nos convencemos de que esa es la explicación, hasta que alguien empieza a cuestionar o las cosas empiezan a cambiar y empieza a darse un cambio de paradigma. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. Y eso es lo que ustedes están transitando en este momento y del cual son protagonistas mucho más que nosotros. Porque nosotros ya somos más herederos de ese paradigma dominante que se está extinguiendo y ustedes son los precursores de un paradigma que están haciendo. El problema de ustedes, sin embargo, es que ustedes están siendo educados por nosotros, que seguimos teniendo las creencias viejas. Y van a tener que romper el paradigma y van a tener que abanderarlo. Y déjenme decirles qué es ese paradigma dominante y en qué se está transformando. ¿Cómo se instala eso en lo que hoy creemos? No voy a hacer una descripción detallada porque no alcanzaría yo a abordar los dos temas, pero solamente les puedo decir que a partir de la segunda mitad del siglo XIX empieza a tener cada vez más fuerza la capacidad de los médicos para curar. ¿Por qué? Porque se empieza ya a utilizar el microscopio de una manera más sistemática, porque se empieza a utilizar el método científico de una manera más sistemática, y entonces empiezan a aparecer en las imágenes de los microscopios las bacterias, ¿no? Y entonces es la época de los Pasteur y de toda esta caterva de científicos que empiezan a hacernos pensar que podemos empezar a explicar la enfermedad y a curar la enfermedad. Y a eso agréguenle en el curso de los años que siguen, los últimos 10 años del siglo XIX y de ahí para acá, cuando empieza a descubrirse los rayos X y nos podemos empezar a asomar a lo que hay adentro sin abrir, y empieza a tomar forma la anestesia, y empieza a tomar forma la asepsia porque ya se conocen las bacterias, y entonces la cirugía avanza como una combinación entre una y la otra, y empezamos a enfocarnos en la enfermedad, y empezamos a pensar que dominamos la enfermedad, somos capaces de hacerlo. Pero para eso resulta que necesitamos ya tecnología que antes no se tenía y que tampoco puede ya tener el médico en su consultorio. Los equipos de rayos X no es fácil que los tenga el médico en su consultorio.
La capacidad que necesita tener de personal para curar a sus enfermos ya no la puede tener en su casa o en su consultorio. Y el hospital empieza entonces a adquirir una nueva personalidad. Recordemos que todavía hasta el siglo XIX a los hospitales se iba realmente a morir. No era para que me curaran, era pues para que me muriera bien y me quedara bien muerto porque no había solución, ¿no? Pero con el cambio del paradigma que venía de antes a este paradigma actual, y nada más entre paréntesis y muy rápido, el paradigma anterior, ¿saben cómo explicaba las enfermedades? A lo mejor lo han escuchado, a través de los miasmas. ¿Saben qué eran los miasmas? ¿Cómo se explicaban los miasmas? Los miasmas eran los efluvios de la tierra que nos infectaban y nos hacían que nos enfermáramos. Eso explicaba, como en la época hipocrática, ya lo han estudiado, eran los humores. Bueno, aquí eran los miasmas todavía en el siglo XIX. Entonces, los miasmas eran los efluvios de la tierra. ¿Y saben qué eran los efluvios de la tierra? Pues los miasmas. Hombre, por el amor de Dios, pues tan sencillo como eso. Bueno, pero era el paradigma dominante, eso era lo que se creía. Empezamos a cambiar, empezamos a creer que podemos dominar a la enfermedad y de hecho empezamos a tener avances sustanciales por la cirugía, por los antibióticos, la cirugía por la anestesia, en imagenología y súmenle todo lo que se sigue acumulando hasta el día de hoy. Y entonces el paradigma dominante bajo el cual hemos sido formados nosotros y ustedes siguen siendo formados es con un enfoque en la enfermedad. Porque la enfermedad entonces requiere ser curada y para eso hemos tenido herramientas. Empezamos a entender mejor y empezamos a actuar mejor contra la enfermedad. Y entonces el paradigma se va dibujando con palabras clave. Enfermedad, curación. ¿Quién es el que puede curar por excelencia? El médico, rodeado de un grupo de profesionales, pero el médico. Y no cualquier médico, tiene que ser alópata, esto es, el que se forma como nosotros con este modelo mental. No es el iridólogo, no es el herbolario, es en nuestra medicina occidental el alópata, el que conoce esos principios de la enfermedad que vienen desde el siglo XIX. Y no es tampoco el médico alópata ya así nomás, cada vez más especializado, porque cada vez vamos conociendo más. Y necesitamos ir acotando el espacio de conocimiento y especializándonos en eso. Y para eso el médico ya no puede estar en su consultorio todo el tiempo. Necesita del hospital. Y cuando el médico necesita del hospital para atender a su paciente, adivinen qué. El médico ya no va a la casa del paciente como era en el siglo XIX, XVIII, XVII y váyanse para atrás. El paciente ahora tiene que ir con el médico. Y va al hospital. Y empezamos a hablar de referencia y contrarreferencia. Y el paciente se supone que va al hospital y luego regresa ya curado para que lo sigan manteniendo. Se supone. ¿Pero eso qué hace? Que el paciente tenga que ser verdaderamente paciente. Porque tiene que transitar por los vericuetos de los sistemas de salud. Si a eso le agregamos el advenimiento de toda la institucionalización médica que se da a mediados del siglo XX, a partir de Bismarck, a partir de los ingleses, en donde crean sistemas de seguridad social, pues peor tantito en ese sentido. Es un gran beneficio para las poblaciones, pero eso ha hecho que los sistemas se hagan muy tortuosos para los pacientes. Y si el paciente entonces tiene que transitar, insisto, pues tiene que ser pasivo. La última característica de este modelo que quisiera yo citar simplemente para ejemplificar es que además nos acostumbramos a tratar la enfermedad de manera episódica. El paciente se enferma, va con el médico, lo cura, vuelve a estar sano, se vuelve a enfermar, regresa y entonces así es la historia que se escribe hasta hace muy pocos años, cuando se nos empieza a derrumbar el paradigma. ¿Y en qué sentido se nos empieza a derrumbar? Y es lo que ustedes están viviendo hoy y van a vivir plenamente en su ejercicio profesional. Hacia el final del siglo XX nos damos contra la pared.
pero en seco. ¿No que sabíamos curar? Pues cura la diabetes. No, pues eso todavía no sé. Pues no que sabes curar. Pues baja de peso a los gordos. No, pues es que eso no sé cómo se hace porque no lo entiendo bien todavía. Pues hay que ponerlos a dieta, ¿no? Pues sí, pero no funciona. Y siguen engorde y engorde y engorde y engorde, y un montón de gente, y es una verdadera epidemia. Y por primera vez en la historia hoy, estamos hablando de una epidemia no infecciosa. ¿Se fijan el cambio de paradigma tan brutal? Antes eran virus, bacterias, hongos. Ahora esos más o menos los tenemos bajo control, no tanto como suponemos. Pero ¿y la diabetes, y la obesidad, y la hipertensión, y los cánceres? ¿Qué pasó? ¿No que éramos tan buenos? Ah, es que hay que prevenir. Ah, ¿qué sabes tú de prevenir? Prevenir es poner anuncios en el radio que dicen, así con una velocidad magistral, coma frutas y verduras. ¿Eso es prevenir? ¿Eso es prevenir? O que el médico le diga a la señora, señora, ya baje de peso, por el amor de Dios, va a salir rodando de aquí del consultorio. Haga un esfuerzo. O que se le diga a un joven, ya deja la tablet, hombre, ponte a jugar básquetbol, fútbol, así nomás, y ya, el muchacho sale, tira la tablet a la basura y se va al gimnasio. ¿No? Así prevenimos, no sabemos todavía cómo hacerlo. Y el altísimo porcentaje de los contenidos que ustedes aprenden en estas escuelas, no solamente en San Luis Potosí, en todo el mundo hoy, es para curar. Es para curar, no para prevenir. Mucho menos para promover la salud. Eso lo decimos mucho, pero no nos enseñan mucho, porque tampoco sabemos mucho todavía de cómo hacerlo. Entonces resulta que al darnos de topes contra estos problemas, decimos, ah, caray, entonces no es la enfermedad, sino la salud, ¿verdad? Pues sí, claro, hay que cuidar la salud. Ah, pues sí es cierto. Antes de que se enfermen, ¿verdad? Pues antes de que se enfermen. Y entonces ya no es curar, es prevenir y promover. Pues sí. Pero entonces ya no puede ser nada más el médico que sabe curar. Pues no. Hay nutriólogos, hay bioquímicos, hay un montón de profesionales que empiezan a surgir y que nos hacen ver que ya no estamos solitos en el planeta. Y si ese es el caso, resulta que ahora también ya no tenemos a la población que teníamos antes y que tuvimos durante toda la humanidad, todo el desarrollo de la humanidad, mujeres y niños. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido la esperanza de vida que tenemos hoy. ¿Ustedes saben cuánto era la esperanza de vida de los mexicanos durante la independencia, la guerra de independencia? 30 años promedio, 29, 30 años. ¿Saben cuánto era la esperanza de vida de los mexicanos durante la revolución, un siglo después? La misma. ¿Saben cuánto es hoy? Más que el doble. Eso nunca había ocurrido en la historia de la humanidad. Entonces quiere decir que ya tampoco podemos estar pensando en que todo se concentre en el hospital, porque los viejitos ya no necesariamente tienen por qué estar en un hospital y ojalá que no estén en un hospital. Ojalá que se puedan morir tranquila y dignamente en sus casas. Pero todavía no volvemos al pasado para establecer sistemas de atención en el hogar otra vez, como era antes, pero ahora con toda la disposición que se tiene de tecnologías que antes no había. Entonces se fijan cómo se va dando el contraste del paradigma, y ahora resulta que esa población ya tampoco es tan pasiva, ya no se la creen tan fácil, ya no es la población tan poco educada que teníamos, con un 90% de analfabetos en este país como fue al principio del siglo XX. Hoy es exactamente al revés la proporción. Hay medios de comunicación vigilantes. La población se hace muy exigente. No había la información que hoy hay. Hoy cualquiera que llegue con un médico, cualquiera que llegue con ustedes y saque este aparatito, cuidado. Oiga, doctor, no es cierto. Espéreme, aquí yo ya vi que, y se me hace que. Eso no existía.
¿En qué se está transformando el ejercicio de la medicina? Es un nuevo paradigma. ¿Es bueno o es malo? No lo sé. Por supuesto, ha de ser muy bueno también, como lo ha sido para nosotros durante todo el siglo XX. Pero eso es lo que están empezando ustedes a ver. Y entonces ese cambio de paradigma no es gratuito. Hay una serie de variables que están influyendo. El cambio demográfico, que es una verdadera revolución demográfica. La revolución epidemiológica, que es una verdadera revolución, con ese cambio de patrón de enfermedad y muerte, de infecciosas a crónico no transmisibles. Y luego agréguenle lo que yo he denominado como la rima de las revoluciones: genómica, proteómica, cirugía endoscópica, tecnología nanoscópica, síganle, informática, telemática, robótica, toda la rima de las revoluciones. Eso está haciendo el cambio de paradigma. Y para poner un ejemplo aquí, estando presente el doctor Barrera, voy a invadir su territorio por 2 segundos. Nos hemos acostumbrado a estandarizar nuestros tratamientos. ¿Qué antihipertensivo funciona bien y cuál no bien? ¿En qué dosis hay que prescribirlo? Y ahora resulta que ya sabemos que las variaciones genéticas hacen que los antihipertensivos se comporten de manera diferente con diferentes personas. Y yo no sé si les voy a hablar el doctor Barrera de lo que hace en Monterrey para diagnosticar los cánceres de mama, con una precisión tal que permite ya que a una mujer le den el medicamento que debe recibir en función de su característica genética. Esa es la medicina que está empezando a surgir hoy. Pero déjenme decirles que en todo este entorno de transición, si hemos de hablar de medicina de vanguardia, ahí está, aquí está, estamos en la cresta de la ola. Y ustedes, San Luis Potosí, sé que vienen de otras universidades también, pero debo hablar de San Luis Potosí por lo que he de decir ahora. Ustedes en San Luis Potosí están en la punta de la cresta de la ola. Son de las mejores universidades en este país. Una de las mejores escuelas de medicina de este país. Ustedes ya por definición son líderes, ya lo son, quiéranlo o no. Están en la cresta de la ola. Y ahora déjenme entrar a la segunda parte, porque resulta que entre tanto cambio se está dando un fenómeno que hace poco leí en un libro muy interesante. La autora califica de la misma magnitud del calentamiento global. Y entonces dice ella, así como hablamos de climate change, tenemos que hablar de mind change, el cambio de la mente. ¿Y qué significa eso? Que ustedes jóvenes están empezando a tener estructuras neuronales diferentes, muy diferentes a nosotros. Mejor o peor, vayan ustedes a saber. Para nosotros es un verdadero enigma desesperante verlos manejar estas cosas del demonio, ¿no? Esto. A mí se me atora algo y pues tengo que acudir con algún joven porque no tengo la más remota idea de qué hacer. Bueno, sí, aventar la cochinada esta, ¿no? Esto significa que estamos cambiando profundamente la esencia del pensamiento humano. ¡Ojo! ¿Y esto qué está significando? Entre muchas otras cosas, hay un autor muy interesante también, de apellido Barico, un italiano, que dice, los jóvenes de ahora saben surfear, pero ya no saben bucear. ¿Qué significa? Que ustedes son una maravilla para estar navegando por la red y estar buscando un dato y otro dato y otro dato y otro dato. Pero déjenme decirles que quien está viviendo estas situaciones, por ejemplo, da el testimonio de decir, cuando yo estaba por escribir este libro, y me refiero a otro autor que habla del tema, que se llama Superficiales, el libro, por cierto, Nicholas Carr,
Dice, cuando yo tuve que escribir o me decidí a escribir este libro, me tuve que ir 3 meses a las montañas de Colorado, apagar mi teléfono, desconectarme de internet y me tomó 3 meses poderme volver a concentrar en un solo libro. Ya no podía. Estaba acostumbrado a ir surfeando. Ya no podía bucear, ya no podía entrar a analizar un solo documento. Es desesperante hacerlo. Como desesperante para nosotros es de andar viendo cómo brincan por todos lados, ¿no? Es un cambio de paradigma. Bueno, ante esa superficialidad, que yo no quiero calificar ni de buena ni de mala, es una nueva manera de pensar, de estructurar la mente, de estructurar el conocimiento, de estructurar la memoria, de estructurar el aprendizaje. Es una nueva manera. ¿Qué pasa con la relación que hay con los pacientes? Y ahí me quiero enfocar en la segunda parte, porque ese es el mensaje que para mí es más importante el día de hoy. ¿Estamos cambiando? Sí. El título de este congreso es muy pertinente, muchísimo. Pero tal vez haya que volver al pasado. Como mencionaba la doctora Fonseca, mi especialidad es calidad de la atención médica. Una especialidad que seguramente la mayoría no conocen, ya es una especialidad formal. Ya existe como una residencia de 3 años para la cual hay que presentar el examen, hay que pasarlo por supuesto y hay que estudiarla. Bueno, yo llevo 30 años trabajando en el tema, ya ahorita ya no haría yo una residencia ni loco. Y me tocó fundarla, entonces ya menos la voy a hacer. Pero en el caso de la calidad de la atención, nos hemos enfocado mucho, pero mucho, en tratar de evitar los errores médicos, una de las grandes preocupaciones, no nada más de los médicos, los errores de los sistemas de atención médica. Pacientes que se caen de camillas que no debieran caerse, pacientes que se infectan que no debieran infectarse, errores, 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 que nos están costando no solamente un dineral, sino vidas. Se estima que hoy, en cualquier hospital de un país desarrollado, y nosotros estamos ya muy cerca de los desarrollados y nuestras cifras son muy parecidas, en cualquier país desarrollado del mundo, el 10% de los pacientes internados ese día en ese hospital, en cualquier día, sufren un evento adverso. Les pasa algo que no les debió haber ocurrido. Y de ese 10%, 2% fallecen. Por una causa que no tenía nada que ver con el internamiento. Por errores. Bueno, nos preocupa mucho eso. Nos preocupa mucho que podamos dar un buen tratamiento a los pacientes o realizar el procedimiento quirúrgico como debe ser. Eso es calidad, a fin de cuentas. Y entonces llevamos casi un siglo investigando, enseñando cómo mejorar la calidad de la atención médica en esa dimensión técnica, en el saber hacer lo que debo hacer para diagnosticar, para pronosticar y para tratar, médica o quirúrgicamente. Y siempre decimos, y hay que ser muy humanos con el paciente. Nuestra carrera es humanista en ese sentido. Bueno, déjenme decirles que hace un par de meses conversaba yo allá en Boston con el gurú actual de la calidad en el mundo, que es el fundador del instituto en el que yo estoy participando, el doctor Berwick, y le decía, oye, Don, ¿cómo defines la atención humana? Y esa fue la reacción. Bueno, pues hay que ser amables, hay que ser compasivos. ¿Qué más? ¿Tú crees que los médicos saben qué significa ser humano o decimos que somos humanos con los pacientes? Porque creo que nadie se ha puesto a definir, como hemos hecho con la calidad técnica, esta otra dimensión de la calidad de la atención médica, que es esa dimensión interpersonal. Bueno, lo que van a ver a continuación es un proyecto que estamos impulsando desde el Instituto de Mejora de Calidad de los Estados Unidos, que encabezo para tratar de definir lo que pueda ser, y ahora sí les voy a pedir que me pongan la imagen en la pantalla, lo que pueda ser ese código humano, una visión integradora de la calidad. Y déjenme decirles, me parece que va a tener que ser volver al pasado para seguir en la vanguardia.
¿Qué es calidad? ¿Para qué están estudiando ustedes? Yo los invitaría a que si no tienen la respuesta ahorita, pongan mucha atención en lo que sigue y se pongan a estudiar, porque resulta que todos queremos dar buen servicio, ¿no? Una buena atención médica, para eso estoy estudiando, si no, ¿para qué? Estaría loco. ¿Y qué es eso? ¿Qué es la calidad? O sea, ¿no saben para qué están estudiando anatomía, fisiología, y luego estudiarán pediatría, ginecobstetricia, bla, bla? ¿No saben para qué es eso? ¿Para recetar? ¿Para hacer una colecistectomía? ¿Para qué recetar? ¿Para qué hacer una colecistectomía? ¿Para qué? Para dar servicios de alta calidad. ¿Y qué es eso? Bueno, vamos a verlo rápidamente. No sé, creo que no tengo control aquí abajo. Y como esto va rápido, les voy a pedir que vayamos avanzando. Ah, ¿sí hay control? Ah, es que está acá. Perfecto. Ahora, otro invento del demonio. Vamos a ver si esto me funciona. Gracias. Cito el caso del invento del demonio porque mi abuela, siendo una jovencita a principios del siglo XX, le pidió a mi bisabuela que la llevara a ver el ferrocarril por primera vez, la primera locomotora que llegó a Guanajuato. Y entonces mi bisabuela le dijo, de ninguna manera, ese es un invento del demonio. Entonces no la llevó a ver el ferrocarril. Por eso hay muchas cosas que son del demonio para mí. Contestaré estas preguntas de manera muy sintética. Si alguien tiene interés, habrá seguramente oportunidad que lo puedan profundizar. ¿Qué es la calidad? ¿Qué es un código y qué es humano? ¿Cuáles serían esas acciones clave para ser humanos en estos tiempos de transformación donde más lo necesitamos? ¿Y qué sería un código humano y cómo podríamos avanzar hacia reconocer ese código humano? Esa es la propuesta. O sea, esto que van a ver está ni siquiera recién salido del horno, se está cocinando. ¿Qué es la calidad de la atención médica? Ahí está. La calidad tiene dos dimensiones, lo acabo de mencionar. La interpersonal, que se expresa en la satisfacción de los pacientes, porque los tratamos con respeto, con afecto, con confidencialidad, etcétera, etcétera. Y la técnica, que se expresa en la relación entre beneficios y riesgos. Si sustituimos la expresión por el dominio, ¿qué abarca la dimensión interpersonal? El trato digno y lo que ahí se denomina como amenidades, que no es otra cosa más que el ambiente físico que rodea el proceso de atención. Que el consultorio o el hospital esté limpio, que la comida en el hospital sea por lo menos higiénica, que etcétera. Esas son las amenidades. Bueno, y la técnica es primero no hacer daño. Primero no hacer daño. Por eso está ahí seguridad. Y después hacer bien lo que tengo que hacer, con base en evidencias científicas. Si eso es calidad, ahora lo que estamos buscando entonces, déjenme regresar un momento, sería tratar de enfocarnos en la dimensión interpersonal o en la técnica. No respondo todavía. Lo más probable es que piensen que nos vamos a enfocar en la dimensión interpersonal y están en lo correcto. El trato humano se ve muy claramente ahí arriba en la dimensión interpersonal. ¿Qué sería un código? Me voy con puras definiciones del diccionario de la Real Academia. Es un conjunto de reglas o preceptos, pero también es una cifra para formular y comprender mensajes secretos. ¿De dónde me surge la idea del código humano? Yo digo, así como hay códigos en los hospitales cuando un paciente cae en paro, y todo el mundo se supone que sabe lo que debe hacer. Cuando se vocea el código, en algunos hospitales es código rojo, en otros hospitales es código azul, en otros hospitales se llama clave 1. Como sea el código, es primero esa cifra para formular, ese mensaje cifrado, que solamente entienden los iniciados, porque no queremos que los familiares sepan cuando se vocea, la paciente doña fulanita de tal de la cama cayó en paro, córranle porque se está muriendo, ¿no? No, bueno, con que ya se diga clave 1, clave roja o código rojo, pues ya sabemos qué está pasando, ¿no? Bueno, ¿cuál es ese código que es equivalente cuando maltratamos a los pacientes? Cuando se les trata con despotismo,
cuando los ignoramos, cuando los agredimos moralmente, espiritualmente, afectivamente, ¿cómo se dispara un código para que eso no ocurra? ¿Cómo en una transformación como la actual podemos mantenernos como humanos a pesar de la superficialidad, la velocidad de cambio y todo lo que estamos viviendo? ¿Cómo? Por eso un código. ¿Y qué es humano? Bueno, pues ahí hay dos definiciones del diccionario de la Real Academia. Perteneciente o relativo al hombre, por supuesto, eso es humano, ya lo sabíamos, pero vean esto otro, que es justamente a lo que nos estamos refiriendo. Comprensivo, sensible a los infortunios ajenos. Si eso es código y eso es humano, ¿cómo construir un código humano en términos de esas reglas que deben hacernos entender que trabajamos en organizaciones de servicio a humanos? Y no me voy a detener mucho porque esto per se pudiera ser una conferencia. Las organizaciones en las que trabajamos son de servicio a humanos, no son a los bienes del humano, son a un atributo personal del individuo que es su salud, como las universidades que también lo son porque trabajan sobre un atributo personal del individuo, su educación. Bueno, en estas organizaciones de servicio humano, déjenme decirles, hay muchas características en las que no voy a entrar ahora por tiempo, pero sí me interesa detenerme en este fenómeno. La deshumanización. Y déjenme ponerles el ejemplo del hospital. ¿Cómo se produce la deshumanización en un hospital? Es inevitable, pero es atenuable. Pero si no sabemos qué es y qué se produce, ni siquiera la podemos atenuar. ¿Cómo se da la deshumanización? Esa pérdida de sensación de que soy humano, esa pérdida de capacidad de decidir, esa sensación de que empiezo a ser objeto, esa sensación de perder mis puntos de referencia. ¿Cómo se da? Por desnudamiento, para empezar. Quítese la ropa. Pero no solamente es la ropa, es el desnudamiento en general. Imagínense a una paciente que ingresa y le dice, señora, ya la vamos a pasar al quirófano, le vamos a despintar las uñas. Bueno, pues ni modo. Señora, quítese la medallita que tiene. Ay, no, mi santito, ese no me lo... No, por Dios. Quítesela. Híjole, bueno, pues ni modo. Señora, a ver, quítese el maquillaje porque, pues, los labios, despíntese. Ay, me van a ver así. Señora. Oiga, señora, ¿de casualidad tiene dentadura postiza? Ah, esa sí no me la voy a quitar, ¿eh? Ni mi marido me ve sin dientes. ¿Qué cree, señora? Que la vamos a ver todos, y dormida y con la boca abierta. Nos da risa, pero piensen en quien lo está viviendo. Y como eso se agregan muchos otros factores, ya no entro en detalles, que deshumanizan a la persona. Y a eso agréguenle dolor, incertidumbre, estrés. Tenemos el cuadro completo, y entre eso, entre el desnudamiento y esto hay muchas otras cosas. Por eso tenemos que ser doblemente humanos, porque estamos en este tipo de organizaciones y porque parecería que va a ser muy fácil perdernos de ese contacto humano, cuando ya ahora la gente tiene que cuidarse de no caerse de una banqueta porque no hacen otra cosa más que ir viendo el celular, ¿no? Ya hay reportes de incidencia, de accidentes por andar viendo el celular, ¿no? Bueno, cuando eso está ocurriendo, y cuando sabemos que esto ocurre, razón de más para pensar en un código humano. ¿Cuáles serían esas acciones clave? Porque estamos hablando de ese conjunto de reglas. Déjenme decirle, en el punto número 2, y ahí ya no voy a entrar hoy, es cómo identificar esas situaciones y cómo establecer los disparadores en los servicios de salud, particularmente en los hospitales, que generen que se dispare el código humano, así como es la clave 1 o el código rojo o el código azul. ¿Cuáles pueden ser entonces esas acciones concretitas? ¿Qué significa ser humano con un paciente? Ahí están las 5 palabras clave. No son inventos, todas tienen su sustento. Solamente las describiré por ahora. B. Y ese B no es cualquier cosa. La doctora Fonseca me ha escuchado esta anécdota varias veces. Hace
unos 10 años, estando en China, en un hospital, viendo una consulta, llegó una niña como de 10 años al consultorio con la doctora, y yo estaba de observador, con un traductor, por supuesto, que no necesité para nada más que al final de la consulta, porque la consulta fue observar a la niña. Y cuando la doctora terminó, lo único, después de un rato enorme, pero larguísimo, de no haber palabras de por medio, nada más le dijo a la señora: ¿y la niña tiene comezón? Y la señora dijo: sí. La niña no se había descubierto, no la había explorado, la señora no había dicho nada de la niña y la niña no le había dicho nada a la doctora. Nada más escribió, le dio un papelito y se salieron. Y entonces, a través del traductor, le pregunté a la doctora: doctora, ¿qué veía en la paciente? Y dije: pues qué signos se encuentra ahí, que sabe que tiene algún rash, ¿no? Porque además en la cara no se le veía nada a la niña. Y la respuesta me dejó helado, y no voy a profundizar en eso, pero tiene que ver con la palabra. La respuesta fue: veía el alma de la niña. Ok, ahí lo dejo. ¿Qué significa ver? Esta es la definición obvia. Percibir con los ojos los objetos mediante la acción de la luz. Pero vean esta otra: percibir algo con cualquier sentido o con la inteligencia. Ve al paciente, ve al paciente. No es mirar, no es dirigir la vista a un objeto. Tampoco es observar, no es nada más examinar atentamente. Tampoco es inspeccionar, como en nuestras historias clínicas, la inspección, examinar, reconocer atentamente, es ver. Y ver tiene esa palabra clave, percibir. ¿Y saben qué es percibir? Comprender o conocer algo. Pero no es solamente ver, pregunta. Y ni cualquier cosa ni de cualquier manera. ¿Qué es importante para usted? Déjenme contarles una anécdota de una señora que llega a consulta con su marido, muy angustiada con los resultados del laboratorio, se sienta frente al médico, ve los datos el médico y le dice: pues sí, señora, sí, tiene cáncer de mama. ¿Qué sigue, doctor? Pues le vamos a dar quimioterapia. Le voy a programar todas las sesiones, se va a internar la próxima semana y empezamos sus sesiones. Helada la señora, el marido, ¿se imaginan? Obviamente buscan una segunda opinión. Cuando llegan con ese médico, el doctor ve los estudios, le dice: señora, mire, esto indica que tiene cáncer de mama, pero vamos a hacer todo lo posible para resolverle el problema. Y ya hay manera de resolverlo. Y la vamos a ayudar todo lo que podamos. Dígame usted, ¿qué es lo más importante para usted ahorita? Ay, doctor, pues es que quiero ir a la boda de mi hija, se casa en un mes y me dicen que voy a tener que estar en quimioterapia, no voy a poder ir a la boda de mi hija, porque además la cita que me había dado el otro doctor era justo el día de la boda de mi hija. ¿Qué voy a hacer? Tranquila, señora, tranquila. ¿Eso es lo único que le preocupa ahorita? Sí. No hay ningún problema. No pasa nada. Le vamos a adecuar las sesiones cuando usted nos diga. ¿Con qué médico creen que se quedó la señora? ¿Qué es importante para usted? Y hay que preguntarlo además de manera humilde. Yo quiero saberlo, de veras quiero saberlo. No es la pregunta inducida en la que queremos que el paciente nos conteste lo que queremos que conteste. Y también aquí hay fondo en mucho de esto. Comprender. ¿Y qué significa comprender? Entender, alcanzar, penetrar, ve, pregunta, comprende. Encontrar justificados o naturales los actos o sentimientos de otro. Yo te entiendo, te comprendo cuando te doy la razón, aunque yo sepa que no la tienes, puedo explicar por qué crees que la tienes. Y no culpar a las víctimas. Pues claro, si no se tomó la medicina, pues es usted un irresponsable, ¿no? Doctor, es que nunca me explicaron. No me venga con... Si estaba clarito en la receta, ahí estaba. ¿No? Sonríe, y esto tiene dos acepciones. ¿Qué significa sonreír? Dicho de un asunto, de un suceso, de una esperanza,
mostrarse favorable o halagüeño para alguien. Pero déjenme decirles que esto es más que sonreír así, de dientes para afuera. Primero, hay una razón estrictamente fisiológica. ¿Han oído hablar de las neuronas espejo? ¿Por qué cuando alguien tose en un auditorio nos da ganas de toser a otros? ¿Por qué cuando uno empieza, empiezan 3 o más? En el caso de las mujeres, que son más sensibles que nosotros, empiezan a chillar y todas empiezan a chillar, ¿no? Y si uno le pregunta, ¿y de qué chillas? Pues no sé. ¿O no? ¿No? Así pasa. Bueno, esa es la esencia del teatro, por ejemplo. Ya sabemos que si sonreímos, producimos sonrisa, pero eso no es lo único. La sonrisa produce endorfinas y la gente se siente mejor. No podemos sonreír. Hace un rato me preguntaba una reportera aquí afuera que de qué iba yo a hablar. Y me decía, oiga, pero ¿cómo puede ser un médico humano cuando están saturados los servicios? Y yo le decía, mire, en primer lugar, ese es un mito. Sí hay muchos servicios saturados, pero hay muchos otros donde nos la pasamos jugando dominó mientras llegan los pacientes. Entonces, no generalicemos. Sí lo reconozco, hay servicios saturados, sin duda. Y en esos servicios saturados yo me pregunto, ¿cuántos segundos le toma un médico dirigir la mirada al paciente, extenderle la mano, haber visto su nombre en el expediente y sonriéndole decirle, muy buenos días, doña Juanita, ¿cómo está usted? ¿Cuánto tiempo toma eso, por el amor de Dios? Entiendo que estemos cansados, entiendo que estemos saturados. ¿Qué culpa tiene la otra persona de eso? En fin, pero déjenme decirles, el fondo de esto va más allá. Yo les preguntaba al principio, ¿ustedes creen que la conferencia y la parte de lo humano tiene que ver nada más con esa dimensión interpersonal? Pues, oh sorpresa, no. Yo les pregunto, ¿puede uno considerarse humano con otra persona si sabe que va caminando por un sendero donde hay un precipicio y no le dice nada? ¿Eso es ser humano? ¿Ser humano es hacerle daño a un paciente porque no estudiamos bien lo que teníamos que estudiar, no aprendimos lo que teníamos que aprender? ¿Ser humano es manejar mal los antibióticos? ¿Ser humano es equivocarse en una cirugía? ¿Ser humano es eso? No. Entonces también tenemos que ser humanos en esto. Seguridad para los pacientes, oportunidad en la atención, necesidades satisfechas, resultados clínicos que se puedan medir con indicadores y que nos aseguren que la atención es efectiva, clínicamente y quirúrgicamente efectiva. Y por supuesto también en la otra dimensión, respeto para el paciente, información que entienda sobre su diagnóstico, pronóstico y tratamiento y empatía. Entonces sonríe, tiene todas esas gamas. No es tan sencillo sonreír, con la tranquilidad y la confianza de que estamos haciendo bien las cosas. Y les tengo un ejemplo. Vean esto, manejo de antibióticos. Esto siempre lo presento porque me parece clásico. 260 pacientes a los que se les da antibioticoterapia profiláctica. Bueno, vean la cantidad de antibióticos que se prescribieron. ¿Todos son los indicados? Cuando se prescribió un antibiótico, ahí están todos los que se prescribieron, pero resulta que a algunos pacientes, a 68, les dieron 32 combinaciones diferentes. Y para que amarre, pues a algunos otros les dieron 3 antibióticos diferentes. ¿Y ustedes creen que esto es inocuo? Pues resulta que no solamente en el 69% de los casos el manejo fue inadecuado, o porque se les pasó la mano, mayor espectro, o porque se quedaron cortos, menor espectro, pero además hicieron daño. A una quinta parte de esos 260 pacientes les hicieron daño. Ahora déjenme enseñarles una imagen que me dio la doctora Fonseca el año pasado y que me parece que ilustra muy bien a dónde voy. Yo preguntaría, ¿esto es humano? O sea, ¿manejar mal a un paciente es humano? Por eso sonreír no es tan sencillo. Vean esta receta. Señora Dominga Díaz López, de tan solo 28 años, se le encontró un tumor maligno de 2.4, estoy leyendo textual, 2.4 de diámetro y anemia en 3er grado a punto de ser leucemia. Acumulación de animalitos y parásitos, con C por supuesto, parásitos
no tiene calcio, ni cartílago, etcétera, quién sé qué, derrame biliar, supuración de líquidos en tráquea, implantación en la ingle, hernia en píloro, hígado picado, inflamación en páncreas, infección intestinal en tercer grado, quistes en vejiga o urinaria, gastritis de colon. En conclusión, docta opinión, en conclusión, una hernia en supuración 2.4 de diámetro, tumor. Yo les pregunto, ¿qué diferencia hay entre este personaje y los que prescriben 3 antibióticos que no deberían prescribir? ¿Quieren que les diga cuál es la única diferencia? El lenguaje. La estupidez es la misma. Podemos ser humanos cuando actuamos estúpidamente frente a un paciente porque no estudiamos, no queremos actualizarnos. No podemos ser humanos. Entonces, les recuerdo que ser humano también es proteger a los pacientes contra riesgos y hacer lo que debemos hacer por ellos. Y concluyo. Compadece, compartir la desgracia ajena, sentirla, dolerse de ella, sentir lástima o pena por la desgracia o el sufrimiento ajeno. Hace unos días tenía yo una conversación con un colega mío y me decía, oye, no, pero es que no es fácil. Nosotros nos hacemos fríos y nos endurecemos porque no podemos estar sufriendo con el paciente. ¿Qué crees? Acabo de descubrir en este estudio precisamente que los médicos, sin darnos cuenta, vamos transfiriendo en nuestro cerebro la sensación de pena y de dolor de un centro cerebral a otro. Nuestro dolor personal, por supuesto, está donde siempre está. El dolor que podemos sentir por el otro lo desplazamos, sabemos cómo desplazarlo, aunque ni cuenta nos demos. Entonces, ese no es pretexto para no compadecer. Entonces, ¿qué es el código humano? Pues ese conjunto de reglas o preceptos, más esa cifra de acciones o de mecanismos que nos deben disparar la ejecución de ese código. Y entonces, en resumen, yo los invito a que recuerden estas palabras, a que vuelvan al pasado para estar en la frontera. Ve, pregunta, comprende, sonríe. Y la palabra clave que une a las dos personas, y no es casual que vaya a aparecer ahí esta imagen, compadece, uno frente al otro. El código humano o el código H. Espero que lo puedan ver publicado y diseminado, porque le vamos a hacer una enorme difusión internacional al tema. Porque parece que precisamente en la vanguardia podemos estar corriendo el riesgo de ser cada vez más inhumanos, que no es lo que quisiéramos que vivieran nuestros pacientes. Y déjenme concluir diciéndoles que habría que establecer algunos requisitos para que esto ocurra. No los voy a mencionar, no los voy a aburrir con esto es todavía más verde, pero finalmente, espero haber contestado estas preguntas y los dejo con una reflexión final. Se acaba de publicar este librito que se llama Carta a un médico y el subtítulo dice en rojo, que no vuelva a ocurrir, que jamás se repita, por favor, con signos de admiración. Lo escribe la hermana de una paciente con cáncer de mama que falleció. Pero déjenme decirles, falleció es decirlo de manera elegante. La mataron. Error tras error, con un trato despótico, con una inhumanidad indignante. Y la hermana escribe esto, no para venderlo, esto no se vende. Ahorita les voy a dejar a ustedes algunos ejemplares con sus compañeros. No se vende, y no lo venden porque no se trata del negocio. Les voy a leer lo que dice en el anverso. Carta a un médico, que no vuelva a ocurrir, que jamás se repita. Esta reciente historia verídica es un relato que debe formar parte de la formación médica en todos los niveles educacionales, tanto para el estudiante de medicina y el residente de especialidad, como para el médico especialista en ejercicio de su profesión.
Es una enseñanza emblemática que debe recordar siempre el verdadero profesional de la medicina a fin de evitar que casos como el de Marce, la paciente, se repitan, que jamás ocurran. Esto que ocurrió aquí ocurrió en un hospital de la Ciudad de México, uno de los más conocidos, privado, en manos del cirujano que más opera, del cirujano oncólogo que más opera en ese hospital. No es trivial el asunto. No fue un cirujano desconocido, no fue un hospital de quinta categoría. Si esto pasa en estos hospitales, ¿qué está pasando en otros lados? Cierro pues con una invitación a ustedes. En el prólogo empecé con un párrafo que siempre les leo a mis residentes de tercer año de calidad de la atención clínica el último día. Yo les doy la última materia que llevan. Y entonces siempre les repito esto y con esto les dejo a ustedes el libro y el mensaje. Nunca pierdan la capacidad de indignación ante lo que jamás debió haber ocurrido. Nunca pierdan el rigor y la honestidad para analizar lo que ocurrió. Nunca dejen de aprender para lograr que jamás vuelva a ocurrir. Nunca pierdan la sensibilidad para expresar comprensión, compasión y cariño a quienes sufren lo que nunca debieron sufrir. Nunca pierdan la convicción de que siempre es posible mejorar. Jamás pierdan la tenacidad para mantener esa convicción, para ser siempre mejores y para ayudar a los demás a que también lo sean. Les agradezco su atención. Muchas gracias.